Arquitectura medieval. La arquitectura de la Edad Media tenía diferentes estilos: el bizantino, el románico y el gótico, los cuales tenían un enfoque diferente y se destacaban entre sí. En esa época, la arquitectura se destacaba diferente para cada una de las clases sociales. Si la persona era de un alto rango social, su vivienda iba a ser mejor que la de las personas de clases sociales bajas. Como se puede ver en la pirámide social, existían 5 clases sociales en ese entonces. Las primeras 2 eran las del rey y la nobleza, la tercera era la del clero, y las últimas 2 eran las de los aldeanos y los siervos, o sea, los sirvientes. El rey junto con su familia y la nobleza solían vivir en los castillos, los cuales eran lujosos y eran construidos para las personas ricas. El clero, los cuales eran sacerdotes y monjes, en esa época vivían en los monasterios. Y por último, los aldeanos y siervos eran las personas menos privilegiadas en la arquitectura de sus viviendas. La arquitectura medieval consistía de varios materiales, pero la piedra era el principal recurso empleado en las construcciones. La piedra tallada es acompañada de barro cocido, con el cual se afinaban los últimos detalles del borde de las piedras. El mortero. El mortero es un material formado por una mezcla de arena, agua y cal, el cual también se le daba forma a la piedra y se afinaban detalles. Vidrio. El vidrio permitía aumentar la altura de los templos y darles una luz llamativa. Este permitía una entrada de luz en todas las obras de esa época, ya que la gran altura y al usar materiales como la piedra, se obstruía el paso de la luz. La arquitectura medieval se divide en 3 partes, el cual una división de estas es la arquitectura bizantina. La arquitectura bizantina se fundamenta en el arte griego y paleocristiano, con grandes influencias orientales, persa y musulmana. La Basílica de Santa Sofía es una de las obras arquitectónicas más reconocidas a la hora de hablar de la arquitectura bizantina, ya que contiene varios elementos iconográficos como cúpulas, pilares, medias cúpulas, atrios y ventanales. Debido a lo ya mencionado, se cree que esta obra cambió la historia de la arquitectura. El problema principal al realizar la basílica fueron sus dimensiones, ya que jamás se había hecho una cúpula tan grande, 31 metros de diámetro para ser exactos. Además que no se apoya de muros sólidos y jamás en la historia se había realizado algo así. La arquitectura románica. La arquitectura románica es un arte fundamentalmente religioso, por el cual sus principales manifestaciones se darán en las iglesias y en los monasterios. Algo que caracterizaba mucho a la arquitectura románica era su simplicidad y su austeridad, pero lo que principalmente caracterizaba a la arquitectura románica era su solidez. Las iglesias románicas presentan una planta en forma de cruz latina, por lo regular con 2 o 3 naves. ¿Y a qué se refiere con naves? Se refiere a el espacio comprendido entre 2 muros o filas de columnas. Una de las obras arquitectónicas que representa la arquitectura románica es la Catedral de Spira, ubicada en Alemania. En esta catedral se pueden encontrar varios elementos que representaban muy bien la arquitectura románica, ya sean arcos fajones, bóvedas de cañón, arco de medio punto o contrafuertes. El arte gótico empleaba sillares de piedra y labrados. Sus elementos esenciales son el arco apuntado y la bóveda de crucería. Esta era compuesta por arcos que se cruzaban diagonalmente. A estos arcos se les llamaba nervios, con una clave central. Este tipo de bóveda concentra los esfuerzos de 4 puntos determinados, que apoyan los nervios cruzados.
lo cual permite prescindir de los nudos que se usaban en el estilo románico, sustituidos por amplios ventanales y vidrieras de mayor densidad. La iglesia de Saint-Denis está ubicada en Francia. Esta recibió su nombre por el primer obispo de París, Saint-Denis, evangelizador de la Galia y mártir. Su construcción empezó en el año 1135 y terminó hasta el año 1144, y es la primera obra arquitectónica que forma parte del arte gótico. La fachada, que data del siglo XII, representa la transición del movimiento románico al gótico. Está dividida en 3 naves del siglo XIII, que se apoyan sobre gruesos pilares con un nártex en su parte interior. La iglesia se usa aún a día de hoy para llevar a cabo eventos religiosos. Nuestro equipo elaboró 2 dibujos, los cuales los 2 son de diferentes estilos, pero ambos pertenecen a la arquitectura medieval. Y gracias a la elaboración de estos dibujos, nuestro equipo se pudo percatar que los elementos iconográficos entre la arquitectura bizantina, románica y gótica varían bastante, ya que por ejemplo en la bizantina se emplea mucho el uso de las cúpulas, en la románica se emplea mucho el uso de las bóvedas de cañón y contrafuertes, y finalmente en la arquitectura gótica se emplean mucho los arcos fajones, los pilares, ventanales y contrafuertes, entre otros. Finalmente, como conclusión de estos dibujos, podemos decir que a la hora de elaborar estos, nos pudimos percatar de varios elementos iconográficos y de la variación que tienen entre diferentes tipos de arquitectura en una misma época. En conclusión, nosotros creamos a conciencia que estos estilos de arquitectura dejaron una gran huella en la historia, ya que con ellos se crearon grandes piezas arquitectónicas que en sus tiempos fueron las maravillas en el área de la construcción, ya que se ocuparon por grandes personalidades o también algunas tuvieron propósitos de defensa o también en actos religiosos. Al igual de esto, vimos que había una amplia variedad de sus formas de edificar, a pesar de ser una era no tan sofisticada en la tecnología, y aún así, en estos tiempos, aún tenemos muchas de estas construcciones en pie, dándonos una vista de solidez y permanencia en su estructura, y también dándonos una enseñanza de la capacidad que tenían sus autores a la hora de crear diseños.